Pichincha Rimay. Somos voz, somos vida, somos imagen. Siga nuestra programación a través de la señal de Facebook en vivo. Los 1001 rostros. De la mañana con 36 minutos. Ya estamos, por supuesto, en el Facebook Live. Se abren las redes sociales, por supuesto. No se olvide que estamos, a quienes se integran en esta red del Facebook Live, estamos entregando estos productos como es el bolsito, sí, productos vegetarianos, y también estamos entregando una gorrita. Así es que muy atentos con esto. Lo que nos decía la Morocha, la pregunta que nos decía es, ¿qué plato le gusta a usted hecho y realizado con el tema vegetariano? ¿Sí? Así es que usted nos dice, se comunica con nosotros 3240-040 y 3240-050. Bueno, rico, a esta hora ya tenemos a nuestro invitado, el primer invitado, y también buenas noticias para el programa Pichincha Rimay. Cuando yo ya me enteré de este segmento que viene a continuación a comentarnos nuestro amigo Pablo Villalba, el primer programa le dije, no, tiene que estar en Pichincha Rimay, usted no puede colocar la primicia siempre está aquí. No puede colocar en otro. Si podemos solucionarlo, por favor. Ya. Sí. Meli, por favor, ponga orden en ese tema. Bueno, Pablo, perdón. Entonces yo te decía que creo mucho en el poder de la cultura cotidiana, ¿no? Es increíble pensar que a estas alturas del partido, de la vida, todavía exista esa pugna entre esa idea de la cultura de élite, ¿no? El mimo, el teatro, la danza, son expresiones artísticas súper valiosas, pero no vale la pena dejar de lado todas estas expresiones de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es la vida de un picapedrero, por ejemplo? ¿Cómo es la vida de una ama de casa? ¿Cómo es la vida de una empleada doméstica? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué significa para una empleada doméstica, tal vez si ya tiene muchos años, el haber trabajado puertas adentro, ¿no? O, por ejemplo... Y que ya forma parte de esa familia que está sirviendo. Exactamente. ¿No? Son muchas cosas que las normalizamos en la cotidianidad
y tal vez las perpetuamos. Entonces hay que tratarlas, y por eso es que se me ocurrió este nombre de Nadie sabe lo de nadie, porque es increíble todo lo que podemos descubrir a lo largo de una conversación con la persona que vende chicles. Yo invito a la ciudadanía que nos escucha. A veces nosotros no vamos al mercado, vamos al supermercado, vamos aquí a la farmacia, etcétera, y vemos a la gente, a veces los cajeros del banco, las personas que nos atienden, tienen una lágrima en los ojos. Pero tan solo conversar un poquito con esa persona, nos enteramos de una cantidad impresionante de hechos que pueden transformar nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia la sociedad. Eso pretende ser ese nadie sabe lo de nadie. Queremos que la gente se entere de esas cosas que aparentemente están escondidas. ¿Qué le parece, mi querida Meli, ese nuevo segmento que tendremos en Pichincha Rima? Bien, no escuché mucho porque estaba en el cambio de micrófono, pero lo poco que escuché me parece súper interesante, porque es verdad que a veces decimos, ay, ¿por qué esta persona está tan amargada? ¿O por qué ser así? ¿Por qué pasa, no sé, nunca sonríe? Pero en verdad no sabemos lo que pasa en su vida privada, en su día a día, y no comprendemos a veces las actitudes que puede tener esa persona. Efectivamente, entonces el espacio busca esa integración simbólica, es decir, por ejemplo, algo que me pasó alguna vez. Yo también trabajo como profesor universitario. Una señora venía hacia mí y le digo a la señora, ¿qué le sucede? Por decirle Doña María, un nombre muy, muy repetido en nuestra sociedad. Me dice, no, es que sabe, profe, me he pasado toda la mañana sacando chicles. Digo, no le puedo creer. Los estudiantes dejan chicles en las bancas. Sí. Dice, sí, a veces dejan chicles en las bancas y no se dan cuenta lo difícil que es sacar esos chicles debajo de las bancas. Decía, si es que ellos fueran conscientes de todo lo que involucra sacar los chicles de las bancas, entonces no lo harían, respetarían. Y así, hay una multiplicidad de cosas que debemos saber. Entonces, el Nadie sabe lo de nadie busca ser un espacio que también incorpore esta idea del documental de radio, ¿no? También le comentaba, aquí está Rommel, que trabaja con nosotros. Nosotros tenemos una empresa de comunicación y Rommel trabaja con nosotros. Y hacemos muchas veces las cosas de una manera... no lo diría mecánica, pero a veces rutinariamente. Alguna vez a los estudiantes les pedí que hagan una crónica sobre las canchas de arena. Y los estudiantes lo primero que trajeron es una nota para radio locutada lleno de música tecno. Y les dije, ¿y qué pasó con oye, el pásame? Claro, es decir, las ventas ambulantes. El ambiente, ¿no? Y eso es exactamente lo que queremos recrear. Vamos a hablar con picapedreros, vamos a hablar con diferentes, eso es porque es un personaje que ya lo tenemos grabado. Le das bastante bomba. Sí, el señor al que entrevistamos ayer justamente nos decía que tiene las manos tan llenas de tantos callos que no las siente cuando golpea la piedra. Es impresionante, ¿no? Entonces, ese sonido de todas las herramientas golpeando la piedra son fundamentales. Si yo le pongo música tecno a eso, arruino la sensación. Claro que no excluimos la música, pero entonces la idea es transportar un poquito el radioescucha y también al televidente, porque esto se va a complementar con un espacio en redes sociales, en audiovisual, para ver esas vidas que a lo mejor nos pasan desapercibidas, claro. Pero nos hace falta comprenderlas para tratar mejor, para entendernos mejor los ecuatorianos, las ecuatorianas, ¿no? Entonces, vamos detallando un poquito. Dos cosas fundamentales en el entendimiento que estamos en este conversatorio. Primero, una investigación muy ardua también. Segundo, encontrar ese tipo de personajes también que quieran contar su vida, ¿no? De cómo son. Y tercero, como tú decías, no ser superficiales, sino encontrarnos todos esos sonidos. Por eso es lo que también queremos abrir un segmento también en Pichincha Rima. ¿Cómo suena Pichincha? ¿Cómo suena el río de Mindo? ¿Cómo suena la cascada azul? Por supuesto. ¿Cómo suena el pajarito que está por la zona noroccidente? Claro. ¿Cómo suena la señora que vende en el mercado? ¿Cómo suena? O sea, todos esos
Oye, y hay otra cosa ahí también que a mí me llamaba la atención. No sé por qué. Yo intento promover también la cultura del silencio. Porque así como el río canta, si es que yo estoy... El domingo estuve en Guayaquil, estábamos en el Parque Histórico, una obra muy importante que se rescató para la gente, porque antes de esto entiendo que era un espacio privado, o más bien privatizado, porque realmente entiendo que era público, pero se trataba como algo privado. Pero en medio, justo donde se abordan las lanchitas para recorrer el río, había también una música súper potente. Y yo lo que quería es escuchar un poquito el río. Qué bonito lo que tú decías. El silencio es tan importante como el sonido, ¿no? Y sí es importante que pensemos un poquito en el valor del silencio y el valor de los diferentes sonidos, ¿no? El pájaro, el río, los árboles, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices tú, Edwin. Bueno, entonces, semanalmente estaremos en el programa presentando este producto comunicacional. ¿Aproximadamente de cuántos minutos será? Estamos hablando de hasta 5 minutos en los que les vamos a transportar a escuchar a esas voces a veces no escuchadas, esas historias a veces no contadas y todo lo que podemos descubrir. Mira, por ejemplo, lo que vamos a hacer. Tenemos a un sacerdote musulmán viviendo en Quito. Hemos estado con él en en 2 grabaciones, y él nos cuenta cosas muy interesantes sobre su experiencia de vivir aquí en Quito. Él es iraní, mira, ahora que está tan de moda el tema de Irán, queremos descubrir cómo es ser iraní y vivir en Quito, ¿no? Eso en cuestión de 3-5 minutos, ¿no? Y esto cada semana, y cada 15 días lanzamos el video de los casos que consideremos más impactantes, que pueden traerle algo de discusión a la sociedad pichinchana, quiteña, ecuatoriana, porque no también a nivel ecuatoriano, sobre nuestra vida, sobre nuestro encuentro intercultural que debería haber entre todos nosotros. ¿Ya se tiene identificado una lista de personajes que estarán? Sí, eso justo te voy a preguntar, Pablo, ¿cómo encuentras estos personajes caminando por la calle? O quizás también la gente te llama y te dice, mira, esta persona es interesante, deberías verla. ¿Cómo haces para encontrarlos? Bueno, una mezcla de los dos, En el caso del Picapedrero, que es el que tenemos más a la mano, me ha llamado siempre la atención lo duro que debe ser estar golpeando la piedra todo el día. El señor Bolívar Morocho, a quien entrevistamos ayer, nos decía que en los primeros años le sangraban las manos constantemente y que cuando vende sus obras hechas de piedra, a veces la gente no comprende la importancia de todo lo que ha hecho. También hace esculturas, por ejemplo, hace ángeles de piedra. Suena algo raro, ángel de piedra. Pero de alguna manera, él considera que es arte lo que está haciendo y tiene pocas oportunidades para contarlo, ¿no? En el caso de los musulmanes, yo pasaba por la calle y veía la bandera iraní y me parecía muy, muy extraño ver una bandera iraní en un barrio X de Quito. Entonces entré a preguntar de qué se trataba. Es un centro cultural de gente musulmana, en este caso iraní, que promovía y que promueve la cultura de estas tierras lejanas. Pero también estamos abiertos a las sugerencias del público para que nos diga, aquí hay un personaje interesante, vengan a hacer la nota, presentemos el caso de su vida, ¿no? En el caso de las empleadas domésticas también es algo interesante, porque dan mucho de ellas para familias que no son las suyas, ¿no? Se sacrifican muchísimo, se convierten en un miembro más de la familia, ahora tienen más derechos, pero antes no. Entonces es algo que vale la pena resaltar. Y me pasó algo muy interesante cuando revisé, digamos, unos productos comunicacionales de un colega mexicano. Así es. En primera instancia, cuando tuvimos un taller, primero nos presentó el tema del audio como tal, ¿no? Y que te permite, de alguna manera, siempre decimos nosotros, crear esas imágenes, esos ambientes, esos contextos donde tú desarrollaste el tema de la entrevista como tal. Y luego, eso fue el primer capítulo como tal en audio. Y luego lo tuvimos en imagen, ¿no? Luego nos presentó en video, lo mismo pero en video. Claro, estábamos
era muy diferente, ¿no? Se puede decir un 50% muy diferente. Porque en el audio estabas tú volando, creando, imaginando todo Así lo que podías, ¿no? Y luego, claro, en la imagen es como que ya dices, no, eso ya lo vi, ya lo escuché, ya es como que, no, pero lo importante es que vamos a tener dos productos. Exactamente. Uno en audio y luego para que usted también experimente esa sensación de escuchar y luego de ver. Es que el lenguaje es diferente. Es diferente. Y esto es un fenómeno mundial al que se le llama, hay un catedrático muy importante, Henry Jenkins, que le llama a este fenómeno el transmedia. Entonces, por ejemplo, en el caso de una película famosa, tú puedes tener la parte 1, la parte 2 y después se conectan los diferentes universos simbólicos. Eso también tratamos de hacer, ¿no? Son diferentes universos simbólicos. Si bien en la radio podemos explotar el sonido de la cascada, en la televisión sí podemos ver la mirada y la dureza de las manos. Entonces son dos opciones para transportarnos a sentidos que se complementan. Yo no veo a los medios de comunicación como un adversario, sino más bien como elementos que se complementan y que nos ayudan a contar una historia lo más completa posible. Además hay una cosa, miren, interesante. Nosotros promovemos una comunicación que integre a la sociedad. Es súper fácil con las herramientas actuales, con las tendencias que se quieren universalizar, hablar de este segmento de mercado, ¿no? Entonces, este programa de televisión solo para el papá, este otro solo para la mamá, este solo para los hijos. Y si fuera por los medios de comunicación, ¿en qué momento se encuentran? Cuando de lo que se trata es de compartir, ¿no? Y yo sí soy uno de los, tal vez, pocos que piensan que los medios de comunicación tienen el poder y tienen la posibilidad de unir a la gente. No es tan sencillo, ¿no? Porque de alguna manera o en cierta forma nadamos contra corriente, pero a veces es bueno. Y esto no solo tiene que ver con nadar contra corriente, diría yo en el campo latinoamericano, esto tiene mucho que ver con el concepto de servicio público. Ahora se ha quitado de nuestra ley, yo te digo, lamentablemente en nuestra ley de comunicación se quitó esto y debo lamentar el poco o nulo aporte de la academia para profundizar en este tema. Si no existiera el principio de servicio público en Europa, por ejemplo, no existiría la BBC, no existiría televisión española. El servicio público involucra entender a la comunicación como tal, un servicio público, igual que el agua potable, igual que la luz eléctrica. Y si es por ese servicio público, imagínate en la ley británica donde yo estudié, se establece que los medios de comunicación, incluso privados, tienen la obligación de incorporar en sus parrillas temas como documentales, temas como programas infantiles de realidad internacional, etc. Este también es fuente de inspiración del Nadie sabe lo de nadie. Concebimos a la comunicación como un servicio público. Y eso es una bandera de lucha también. Porque no podemos también, ante nuestros ojos, ver que ha primado una sola visión sobre la comunicación y unos mismos actores. Y unos mismos actores que sinceramente en muchos casos no tienen toda la información. Hay un informe de la UNESCO entero sobre el principio de servicio público que incluso existe en los propios Estados Unidos, porque existe una cadena de televisión pública y tiene unos principios, ¿no? Y en la ley española está el principio de servicio público. En la ley británica de comunicación está el servicio público. Parecería que fuéramos solo un par de locos que se nos ocurrió de la noche a la mañana. No, esto es una cosa muchísimo más profunda. Muchísimo más. Y eso es lo que queremos que sea el Nadie sabe lo de nadie. En medio de las noticias sobre si una estrella de la farándula rosa en cierto sitio se casó o no, queremos hacer algo distinto. Pero por favor. Claro, total. Entonces, qué bueno. Vas a recorrer los caminos de la provincia de Pichincha. Por supuesto. Si también te vas a los límites para otras provincias del Ecuador, excelente. Lo importante es tener otras miradas, es tener otras voces que aportan. Eso nos va a aportar muchísimo. Hay veces que nosotros estamos con que viene alguien que sea influencer como tal, decimos, no, esto tiene que subirme la audiencia, la tendencia como tal. Esas otras personas pueden subirle mucho más. Y ese es otro conocimiento. Tema, porque casi siempre, si vemos
a los análisis políticos, económicos, casi hay cuentas con los dedos de las manos, los mismos entrevistados por los mismos medios. Pero la señora del mercado a lo mejor sabe perfectamente que la economía no anda bien o si anda bien o lo que sea. Y la sufre, es la que está ahí. Claro, la palpa. La está palpando. El taxista. ¿Qué no sabe el taxista? ¿Qué historias no sabe el taxista? Yo siempre que me subo a un taxi, le digo, a ver señor, me cuenta su historia y sigo, pero hasta llegar a casa y nos quedamos picados. Le digo, deme su número luego para tomar otra vez. Genial. Chévere, Pablo, entonces estaremos difundiéndolo. ¿Qué día quedamos? ¿Los días miércoles? Me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, lo vamos a revisar, pero a partir de la primera semana de febrero, así es. A partir de la primera semana de febrero lo tendremos acá, ya este espacio, este segmento incorporado a este programa Pichincha Rima, que está buscando a nuevos personajes, nuevos actores, nuevos temas que no se han abordado en los otros medios. Por eso es como Pichincha Universal, el otro relato. Así es, estamos listos para contar estos otros relatos. Muchas gracias a ustedes, estamos muy felices de estar por acá. Nosotros más contentos, nuestro querido Pablo Villalba, que tendrá este segmento, Nadie sabe lo de nadie. Nos vamos a una pausita, por supuesto, en Facebook Live. Continúe con nosotros, seguimos. Luego a las 11:15 tenemos otra entrevista interesante. Pichincha Rima. Words don't come easy.